Queremos decirte que estamos agradecidos contigo. Nos das la oportunidad, Señor, de esta noche de alabarte, de glorificarte, y lo hemos hecho, Señor, pero necesitamos que tú nos hables a través de tu palabra. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, necesitamos esa palabra, porque tu palabra es luz a nuestro camino. Nos guía, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Ponemos delante de ti peticiones, necesidades y todo lo que tu pueblo, Señor, en esta noche trae con esa confianza de que tú no solamente nos oyes, sino que también nos respondes. Recibe en el nombre de Jesús las ofrendas, los diezmos y todo lo que tu pueblo hizo con un corazón contrito y humillado y agradecido. En el nombre de Jesús, háblanos esta noche, Señor, en el nombre de Cristo, a través de tu palabra, Señor, y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor del cielo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a esperar que mi hermano Zacarías se acomode, ¿verdad? Que me estorba un poquito cuando te miro por todos lados, mijo. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de Samuel. Ahorita le digo yo qué versículo vamos a ver. En el capítulo número 11, segundo libro de Samuel, capítulo número 11, vamos a leer el versículo 27. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra: cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa. Aquí está hablando de una mujer a la cual David deseaba. Cuando la vio, vino ese deseo a su ser. Pero era una mujer que usted sabe, muchos ya conocen la historia, que era una mujer casada. Pero como el pecado y el enemigo no respeta a esos linderos, por eso es que tenemos que caminar con mucho cuidado. Y entonces David dejó de salir a la guerra, porque en una oportunidad que salió a la guerra lo iban a matar. Y entonces sus soldados, la gente más cercana que lo amaba y que veía que Dios se manifestaba a través de él, le dijeron: no, ya no salgas a la guerra, porque si te matan se va a apagar la luz en Israel. Y entonces David se quedó. Pero en el transcurso del tiempo, hermano, David salió a la azotea de su palacio, de su casa, y vio a una mujer bonita, hermosa, que se bañaba, seguramente con poca ropa. Y David la vio una vez y salió varias veces a la hora en que ella se bañaba, y la vio y la deseó. Y no solamente la deseó, sino que la mandó a traer. Al fin y al cabo, pues él tenía autoridad, porque era el rey, y la hizo de él. Pero el esposo de esta mujer, el marido de esta mujer, estaba peleando, defendiendo la honra de Israel. Y parte de la honra de Israel era defender al rey, defender a Dios. Peleaban. Pero David, como se quedó, deseó a esta mujer. Y por eso es que el pecado hay que denunciarlo, porque el pecado es demasiado fuerte.
Y nosotros no podemos vencer el pecado. El que vence el pecado se llama Jesucristo. Y el que nos da la fuerza, hermano, para sostenernos es el Señor. Porque si el pecado hizo caer reyes, bueno, gente aquí en la tierra, pero no solo a gente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Hizo caer a un ángel, hermano, que la verdad es que era un ángel de luz, y por eso su nombre es Luzbel. Dice que lo conquistó la iniquidad, ¿verdad? Usted sabe que la iniquidad es un prototipo del pecado, y por eso cayó Luzbel. Y esto es importante, y esta noche, mire, hermano, el pecado no está muerto. El pecado lo tiene controlado Dios a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Pero ahí anda. El pecado anda deambulando porque no ha desaparecido. Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra seres espirituales de la maldad que se esconden, que se alojan en las regiones celestes. Y uno de esos seres espirituales es el pecado. No está muerto. Y quiere actuar. Y a este rey, por eso es que el pecado, hermano, anda buscando a la gente que está en eminencia, a la gente que está buscando al Señor y que está tratando, hermano, de agradar a Dios. El pecado anda, por eso es un ser también espiritual. Acordémonos que al primer hombre, por ejemplo, que el Señor pone, Adán, ¿qué fue lo que lo botó? El pecado. Entonces, cuando vemos nosotros todas estas cosas, hermano, debemos de tener cuidado. Y por eso existe, en este lugar existe un área de la cual no hacemos uso. Por ejemplo, si usted se siente enfermo, ¿a quién busca? Ayúdenme. ¿A quién? A un doctor. Si usted le duele un diente, ¿a quién busca? Bueno, y ya que me dijo un doctor y un dentista, en la clínica tenemos esos servicios que nuestro cuerpo muchas veces necesita. Buscamos la persona adecuada para esto. Y entonces resulta que el pecado no viene de la noche a la mañana. Sino es un proceso. Por ejemplo, se conocen dos personas hoy, bueno, no se conocen, se miran y ya se casan. No, ¿verdad? Hacen una amistad, empiezan a medio conocerse y medio conocidos se van a juntar, se van a ayuntar, se van a casar. Entonces, el pecado hace un trabajo, pero como resulta que ahora somos evangélicos, ¿va? Pero mejor en vez de ser evangélicos seamos cristianos, porque el evangelio es la religión, pero nosotros nos debemos a Cristo. Entonces resulta que a nosotros nos han enseñado a presentar una buena imagen, y nosotros los evangélicos cuidamos mucho nuestra imagen. El problema con cuidar la imagen muchas veces es que nos da vergüenza.
que vayan a pensar que nosotros somos personas diferentes a la imagen que estamos presentando. Entonces tratamos de cuidar todas estas cosas por la vergüenza, porque es importante que a nosotros nos miren de una manera y piensen, hermano, de esa manera de nosotros también. Y entonces, ¿por qué le digo esto? Porque, digamos, el pecado no es que es isofacto, no. Y sobre todo en el creyente, es un trabajo que empieza en el cristiano a ser el enemigo hasta que al final, por eso es que todas estas cosas, hermano, como son vergonzosas, pero ¿a quién avergüenza? A la carne. Entonces nos quedamos nosotros luchando con estas cosas, que es la tarea del enemigo. Hacernos creer que nosotros encerrando y guardando por eso, guardando estas cosas, vamos a detener la avalancha. No, eso es como una mecha. Y esa mecha, hermano, si es dinamita, tarde o temprano la va a detonar. Entonces el pecado hay que denunciarlo, porque cuando el pecado lo denunciamos es como el pecado es oscuro, pero lo traemos y lo exponemos a la luz, y cuando la luz, hermano, lo enfoca, entonces deshace el pecado. Pero ahí es donde yo quiero, hermano, llegar esta noche. Porque el pecado hay que denunciarlo. Y el único que puede denunciar el pecado, pero usted, mire, nosotros denunciamos el pecado de otro, porque eso es fácil. Pero eso no es lo que el Señor pide, sino que lo que pide el Señor es denunciar el pecado o lo que se está moviendo en nosotros. Por eso la Biblia habla de lavamiento de pies. ¿Desde cuándo no le lavan los pies a usted? Ah, no, hermanos, yo me baño todos los días. No me refiero al agua. Lavarle los pies sucios, pies cochinos, hermano, es a través de la administración. ¿Cuánto hace que usted no se ministra? ¿Qué es eso, hermano? Bueno, no le voy a explicar esto ahorita porque me voy a tardar, pero si usted necesita saber qué es la administración, me pregunta cuando terminemos y nos quedamos aquí hasta las 12 de la noche dándole la explicación. Porque por eso es que nosotros, hermano, aparentamos una cosa ¿y qué pasó con el hermano? Fíjese que el hermano empezó el 24, pasó el 31 y todavía sigue chupando. Bueno, por supuesto que ese tipo de hermanos no viene aquí, ¿verdad? Porque nosotros escondemos muchas cosas. Nos gusta arreglarnos por fuera para mostrar una apariencia. Pero el evangelio no es de apariencia. Por eso hay gente, hermano, que solo anda preguntando por las demás personas, interesada en lo que deberían de ser periodistas. Aquí es para que nosotros nos interesemos en nuestra vida. Porque, oiga esto pues, dice en el versículo 27 que cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. No le agradó al Señor. Y cuando hay algo que no le agrada al Señor,
uno se apaga. Usted mira gente, hermano, encendida, glorificando al Señor, dando palmas, gritando aleluya, llorando, y uno jugando con el teléfono, hermano. Sí, más frío que un pingüino. ¿Y qué pasa? Por último, no, es que ese pastor no tiene palabra. No, si nosotros no tenemos palabra, el que tiene la palabra se llama Jesucristo, es el Espíritu Santo. La Biblia es la que habla y el Espíritu le da vida a esta palabra. Queremos conocer profundidades, hermano, hablar griego, hermano, raíces hebreas. Cuidemos nuestra vida por el amor de Dios. Si eso es fácil. Me meto en la universidad, me meto, hermano, a un seminario y empiezo a aprender arameo, empiezo a aprender griego. Pero lo que quiere el Señor es que vivamos esta vida maravillosa que Cristo nos da. Y sabe qué va a pasar cuando nosotros vivamos de esta manera, agradando al Señor. Tampoco el Evangelio es sin moverme, es metidos, hermano, en una situación donde no salimos. No. Qué lindo es que en medio de un mundo donde hay pecado, donde se mueven muchas cosas, el creyente se guarda para la honra y para la gloria del Dios del cielo. Aleluya. Nos deja en medio del pecado y de los pecadores. Por eso es que creyeron muchos que metiéndose, hermano, a un convento con los seminaristas, ahí van a estar guardados. Hay sexo ahí, hay sexo, hay lascivia, porque el aislarse no te va a guardar. El único que te va a guardar se llama Jesucristo cuando tú denuncies el pecado y pidas la ayuda del Señor. Por eso es que miramos nosotros escándalos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un caldo de cultivo que se llama carne. Y a la carne le gusta el pecado. Por eso que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Ese cuerpo bonito que tanto cuida no le gusta al Señor. Y entonces, oiga, ahí estaba David, cometió el pecado. Mire, si adulterar se puede, fumar se puede, chupar se puede, y tal vez hay algunos que lo hicieron, pero como lo escondemos. Pero Dios no puede ser burlado. Mientras otro recibe, mientras otro, hermano, dice qué lindo, hay gente que no siente absolutamente nada su presencia. ¿Sabe qué es lo que nos va a sostener, hermano, dentro de una congregación? Es su presencia. Pero usted no pretenda que la presencia de Dios sea atraída por un hombre, sino que la presencia de Dios tiene que ser atraída por usted. Cuando alabamos y glorificamos el nombre del Señor y hacemos un culto con sinceridad, la presencia de Dios desciende. Alabamos y glorificamos el nombre del Dios del cielo. Por eso hay gente que mire, a las primeras de cambio, a los primeros problemitas, se van. Esos ya estaban fuera de hace rato. Esos no se van hoy en la noche. No, estos ya lo venían pensando desde hace tiempo. Valían 95, solo faltan los 5 centavos para el quetzal. Con cosas mínimas. Pero el que está lleno del Señor, hermano. Yo conocí un evangelista, hermano, que cuando predicaba, hermano,
nos daba duro, la gente lloraba y él decía: yo sé que aquí hay muchos que quieren que me vayan, pero si me sacan de aquí, yo me meto por la ventana, porque el único que me puede sacar se llama Jesucristo, y él no me llamó para sacarme, sino me llamó para la gloria del Señor. Por eso, porque David aquí pecó. Y es que nosotros, hermanos, nos aterra que alguien se dé cuenta que pecamos, entonces lo escondemos. ¿Sabe qué hacían en el desierto cuando aquel millón de gente, 500,000 hombres, sin contar las mujeres, ni los jóvenes ni los niños? ¿Qué hacían cuando iban a hacer sus necesidades? No eran como nosotros, ¿verdad? Ya se imagina todos, 500,000 haciendo sus necesidades, hermano. Ya se imagina cómo estaba deminado todo eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hizo Dios? Lleven una pala, dijo. Ni modo, ¿verdad? ¿Y a qué vas? No decía, a cortar florecitas, porque en el desierto no hay florecitas. Tenían necesidad de evacuar. Entonces se iban un poquito lejos y se llevaban una pala y abrían su hoyo y después lo tapaban. Porque resulta que al tiempo iban a pasar otra vez por ese mismo lugar. Qué chucos, qué coches, así como decimos en Guatemala, ¿verdad? ¿Quién haría eso? Ellos. Por eso dice que lo que David hizo fue malo a los ojos del Señor, porque él pudo esconder todo esto. Hasta mandó a matar al marido de la mujer. Y ya cuando le dieron la noticia, entonces la mandó a traer. Y felices los dos. Pero como hay alguien que todo lo ve, mire, ¿por qué mengua nuestra vida espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué no nos mantenemos con ese fuego? ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros hacemos, que vemos, que oímos, que opinamos, que contristan la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, ay, en esta iglesia no se siente nada. Ay, no, es que aquí nadie tiene amor. Entonces empezamos a buscar excusas, pero el problema no es la gente, el problema somos nosotros. Por eso dice aquí que lo que hizo David fue malo a los ojos del Señor. David, usted sabe, ahí en los salmos usted puede tabular cuántos salmos compuso o editó o le dictaron a David, porque estos salmos tienen que ser una inspiración, hermano, pero no humana, sino una inspiración que viene de la presencia del Señor. Pero cuando David cometió este pecado, los que sabían se lo toleraron. Y David entonces empezó a cantar, hizo otros salmos, cantó aquellos salmos tan preciosos que agradaban al Señor y que lo agradaban a Él. Los cantaba porque no se le olvidó la letra. Pero digo, pues ¿qué está pasando? Ya no sintió nada. Cuando usted ya no siente nada en el Evangelio, se vuelve chismoso aunque sea. Solo fijándose en las demás personas. No, hombre, el Evangelio no es fijarse en aquel, ni en aquella, ni en el otro, ni en fulano, ni en sutano, ni en mengano. Es fijarnos en nosotros, porque usted y yo, hermano, vamos a dar la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Y el interés, hermano, es en agradar al Cristo de la gloria. Entonces este hombre, hermano, cantaba
Los mismos cantos. No pasaba nada en él. Ay, estos de la alabanza no se consagran. No, él era. Ese era el problema. Por eso dice que lo que él hizo fue malo ante los ojos del Señor. Porque no hay, miren, no hay peor cosa que un pecador aparentando santidad. ¿Por qué? Porque la santidad, ¿para qué es? ¿Para qué nos sirve la santidad a nosotros? Para que nos pongan medallas, para que nos digan en la iglesia, que pase el santontín de la iglesia, para que te den un diploma. ¿Qué es lo que hacen ahora? El evangelio, este evangelio que nos han, hermanos, mire, si nosotros venimos de la posilga, nosotros venimos del mundo, y ahora sabemos que este evangelio no es para agradar a Pedro, ni a Juan, ni a Pablo, sino es para agradar al Dios de la gloria, que se dio a sí mismo por nosotros a través de Jesucristo. Y entonces David, hermano, yo creo que David inspiró a Cornelio Reina en aquella que dice, pero sigo siendo el rey. Sí, seguí siendo el rey, pero sin mi presencia. Porque le cuento, se puede servir al Señor sin su presencia. Pero nosotros necesitamos la presencia de Dios, hermano, aún para repartir tratados. Que solo lo da usted, como que es mudo, ahí está. Hasta para eso necesitamos la presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios, hermano, nosotros vamos a hacer cosas que nos van a volver arrogantes. Porque creemos que somos nosotros, creemos que estamos llenos de palabra. Por eso esos ministerios bien grandes, hermano. Los hombres creen que por todo lo que ellos dicen, no. Yo conozco ministerios grandes de gente que no usa zapatos, que anda descalza, que apenas se les entiende el español, pero cuando habla cae la gloria y la presencia de Dios. Bendice, hermano. Y entonces David, el dulce cantor de Israel, un hombre que dijo Dios que era un hombre conforme a su corazón, un hombre al cual Dios lo mandó a ungir. Ahora este hombre, hermano, había fallado al Señor. Por eso él, después de años, ¿qué pasa cuando ya no sentimos la presencia del Señor? El ronquido del que tienes a la par y que se duerme te saca. Pero ¿por qué estamos aquí? Pues yo puedo hablar por mí, por su presencia. Porque muchas veces, hermano, comparto la palabra, pero yo quiero que la palabra de Dios me tamice, que la palabra de Dios me envuelva, porque la palabra de Dios me da vida. Yo no predico para usted, predico para mí también, porque necesito la palabra bendita del Señor, porque la palabra nos da vida y vida en abundancia. Sí, para servir a Cristo tenemos que llenarlo de su palabra. Si no, hay poquito tiempo estamos cansados, estamos aburridos, estamos abrumados, estamos diciendo, solo yo y solo, qué alegre, qué bendición, que Dios diga, bueno, dentro de todos, que me sirva aquel, dentro de todos, que me sirva aquel, que me sirva aquel. Porque el que te llama al servicio es el mismo que te llena, y es el mismo que te sostiene, y es el mismo que pone gozo, y es el mismo que pone alegría. Sí, hermano.
hay, hermano, congregaciones que te ponen para competir. Pues que pongan otra a la par y entre ellos y nosotros evangelicemos toda la zona 7, glorifiquemos el nombre del Señor. Las almas son para Cristo, no son de una misión, no son de una iglesia, son del Señor Jesucristo. Y entonces, oiga, cuando haces algo que es malo a los ojos del Señor, porque como a los hombres uno los puede engañar, ¿va que sí? Pero a Dios no puede ser burlado. Entonces dice aquí la palabra que lo que David había hecho, porque todos lo consintieron, desde sus lugartenientes, sus capitanes, que sabían, lo consintieron. Pero como Dios no puede ser burlado, ¿saben qué redunda esto? ¿Saben qué redunda? Hay gente que hay que ir a buscarla a su casa, y es parte de la tarea nuestra. Para decirle que Dios lo ama, que regrese, que le siga sirviendo al Señor. Por eso la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. Qué triste cuando un pecador hace como que no ha pasado nada. Y ese es el gran problema. Hablemos de los pastores que caen en adulterio, borrachos. Yo creo que hay pastores hasta marihuanos, porque si hay pastores homosexuales, todo lo demás también. ¡Hala! Pero es que ¿cómo predica? Sí, porque Dios no está respaldando al hombre, sino está respaldando a su palabra. Su palabra. ¿O no profetizó Saúl? Saúl entre los profetas, se echó una gran profecía Saúl, usted, llevando una vida toda desordenada, no agradable al Señor, y profetizó, y Saúl era contado dentro de los profetas. Entonces cuando David, hermano, dice, por eso le decía yo que no hay peor cosa que un pecador aparentando santidad. Santidad dentro de la congregación, porque la iglesia no es para aparentar, es un lugar que Dios ha escogido para que lo glorifiquemos, para que lo alabemos, y si hay necesidad están los altares. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, porque el único que no se puede arrepentir es el diablo. Pero media vez estemos nosotros de este lado del velo como estamos ahora, nos podemos arrepentir y le decimos: diablo, me engañaste, pero de ahora en adelante le voy a servir a Cristo, lo voy a alabar, lo voy a glorificar. Aleluya. Por eso el Señor allá en Isaías, hermano, en el capítulo 1 dice: aunque tus pecados sean rojos, sean como la grana, sean fosforescentes y se vean a distancia, yo como blanca lana te voy a poner. ¿Cuándo? Escondidos. El que confiesa, dijo el proverbista, dos cosas:
el que confiesa su pecado. Le está hablando a cristianos. Él no está hablando a pecadores. El que confiesa su pecado, dos cosas, y se aparta, ese alcanza misericordia. Por eso caigo en la administración. ¿Qué es la administración? Pues la administración es hablar. Si yo como hablo, sí, pero de la gente. Vamos a denunciar a una persona que somos nosotros. Aquí no venga a hablar de su marido, ni venga a hablar de su mujer, ni venga a hablar de usted. Usted, de uno mismo. Porque uno solo viene a contar lo que le hacen. Ay, cómo me vio, no me saludó, no me abrazó, no me dijo adiós, hermano. No. ¿Y usted qué hace? Por eso estamos hablando aquí de esto. Un día, mire, vamos a ir a Génesis capítulo 4. Y luego vamos a regresar ahí, aunque sea el dedo, ponga ahí, hermano, ahí tenemos unos tratados que si usted quiere, le vamos a dar. Pero más que quiera, creo que lo más importante es que los necesite. Esta Biblia tengo que ir con cuidadito moviendo las hojas, porque esta me la regaló Moisés. El que entienda que ría. Va, entonces, capítulo 4. Dice acá, en el versículo 6. Mire, porque el Señor conoce nuestros estados emocionales. Y a veces, esos estados emocionales los podemos esconder. Pero no se ha dado cuenta que a veces le miran la cara a usted y le dice: ¿qué te pasó? Nada, dice usted. Pero tiene la cara fruncida como que es un nudo. Pero como el Señor nos conoce, Dios no puede ser burlado. Y entonces vino Dios, y en el versículo 6, entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás airado? Porque cuando viene el enojo, ¿qué pasa con nosotros? Se demuda nuestro semblante. Si hasta la gente nos conoce o nos echa de ver, no digamos el Señor. Y entonces viene el Señor y le dice: ¿por qué se demudó tu semblante? Está enojadísimo ese hombre. Entonces el Señor le dijo a Caín eso, y le dice en el versículo 7: si haces bien, no serás acepto. Si haces el bien, no, Dios te va a recompensar. Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta y te codicia. Pero el pecado no puede entrar solo así. Toca. Gracias. Toca. Y el que le abre al pecado somos nosotros. Somos nosotros. Hace días o hace meses, porque perdone, hay cosas que se me han olvidado dentro del proceso que llevé, como que no solo no era muy inteligente, sino que con esto es peor todavía. Entonces, el pecado primero seduce a la gente
Y luego, cuando ya la seducción está fuerte, entra. Por eso dice acá, le dice el Señor, si no haces el bien, mire, ¿qué tenemos que hacer para que el pecado entre? Hacer el mal. No pedir perdón, seguir odiando, es que esto es tremendo, hermano. Seguir rencoroso, excluir personas. Por eso aquí la palabra, si haces lo contrario, si haces bien, dice el Señor, no serás aceptado. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. ¿Y qué hace? Te codicia. El pecado te mira y dice, ¡ala, qué papacito! Este me lo voy a ganar yo. El pecado te codicia, te desea, te anhela. El pecado. Entonces por eso el Señor le dice acá, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Y cómo se domina el pecado? Denunciándolo. Denunciándolo. Pero denunciar las cosas ocultas que hay en nuestro corazón cuesta. Es más fácil hablar de otro. El pecado hay que denunciarlo. Porque el problema es que, hermanos, no somos ángeles. Somos cristianos con un cuerpo de pecado. Entonces, ¿qué es lo que le gusta? ¿Usted cree que a nuestro cuerpo le gusta alabar al Señor? Por eso algunos se emborracharon, aprovecharon estos días para emborracharse, cristianos. Por eso hay que estar haciendo vigilias, hay que estar haciendo aislar. No se puede. Si Dios no pone ese espíritu en ti, en nosotros, ese espíritu de santidad, y que nosotros en medio de un mundo perdido y perverso queremos agradar al Dios del cielo, al Dios de la gloria, a este Dios maravilloso. Por eso es que los necios, dice el proverbista en el Proverbios 14:9, se burlan del pecado, se mofan del pecado, los necios. Pero el pecado es una potestad que influyó en un ser angélico, un querubín, que era un querubín protector también, como lo era Luzbel. Y si el pecado, hermano, se lo trajo a él, nos puede alcanzar a nosotros. Por eso el Señor, mire, porque el Señor no le dijo, mira, el pecado está a la puerta, pero no tengas pena, aquí estoy yo. No dijo el Señor así. El pecado está a la puerta y toca fuertemente. Ya tocó el timbre y agarró una piedra, está tratando de entrar, pero ay tú si lo dejas entrar, ay tú si abres la puerta. Fue lo que el Señor le estaba advirtiendo, y no hizo caso. Por eso es que, hermano, aquella mujer pecadora que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, que la iban a matar a pedradas, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más, guárdate, porque el pecado te va a perseguir para hacerte caer otra vez en lo mismo. Por eso es que el pecado hay que denunciarlo. Ni siquiera voy a preguntar cuántos
¿Han tenido ganas o hemos tenido ganas de pecar? Hermanos, por eso es que quiero ir aquí a Santiago. Dice la palabra que confesemos nuestros pecados unos con otros. Vamos a ver en Santiago, capítulo número 5 creo que es. Vamos a ver. Capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12 porque ahí está bonito ahí. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque la prueba, ¿para qué sirve la prueba? ¿Para qué sirven los exámenes? La prueba es para aprobarnos si somos buenos cristianos. Bueno, aunque bueno solamente hay uno, es el Señor, o cristianos aplicados. Bienaventurado, dichoso el hombre que no cede a la tentación, porque lo que va a venir primero es la tentación. Y sabe las tentaciones, hermano, ¿cómo se puede luchar con las tentaciones? Descubriéndolas. Pero ¿quién de ustedes viene y dice: hermano pastor, sí, hermano, me quiero echar un trago, tengo ganas de fumar marihuana? ¿Por qué? Porque le llegó un olor de afuera, están haciendo carne asada y usted pensó que estaban quemando monte. Es que eso viene. Cuando una mujer casada siente atracción por un hermano, o viceversa, y se llaman por teléfono, y hay mujeres que apuntan su teléfono y lo dejan caer, el número por ahí para que lo recoja el diácono o cualquier otro. Y los hombres también, si el género es el mismo, el género es el mismo. Uno cree que solo los hombres, hermano, el hombre. Por ejemplo, cuando hablamos de pornografía, ¿quién piensa usted que viene a la pornografía? Hombres cochinos. Ay, Dios, mire, hay un montón de mujeres pornógrafas. No me va a preguntar dónde están. Porque el género es el mismo. Somos carne. Y ese es el problema dentro de las congregaciones. Por eso vale la pena antes, hermano, de ministrar la alabanza, antes de compartir la palabra, antes de servir, vengamos a limpiarnos, aquí hay un altar. Porque antes estaba una pila que le llamaban lavacro, llena de agua. Y entonces venían, hermanos, los sacerdotes y venían los ayudantes de los sacerdotes y se lavaban hasta los pies, metían ahí, hermano, ¿verdad?, para lavarse. Porque es una figura de la vida espiritual ahora. Y por eso dice aquí Santiago: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, que sale avante, hermano, porque una vez que ha sido aprobado, quiere decir que esto va a venir. Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes, a los que le aman.
porque los que le aman van a denunciar estas cosas, porque no quieren ensuciarse y van a sacar su debilidad. Por eso Pablo dijo: soy un miserable, dijo, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago, lo que desagrada a Dios. ¿Y quién me libertará de este cuerpo de pecado? Gracias por Cristo, porque Cristo vino a libertarnos de ese cuerpo de pecado.